artículo de Rab Yosef Bitton que habla del tema de estas perashiot, de la salida de Mitzrayim. Después vamos a ver. Está bien, pero aquí les hice la fotocopia del artículo. Artículo número 1. O artículo número 1 tiene que ver con el antisemitismo. Y miren qué interesante, cómo puede relacionar la perashá con la actualidad. Está bien. Número 1. Analizamos, dice así. Acabamos de terminar el libro de Bereshit. ¿Está bien? Terminó Bereshit, empieza Shemot. Ya, la verdad que ya vamos a la segunda perashá, pero este es un email de la semana pasada. Dice así. Génesis. Ahora empezamos Shemot. Pero acá dice, acabamos de terminar el libro de Bereshit, Génesis. Bereshit no es un libro de leyes. Es un libro sobre los principios de la humanidad y particularmente sobre los comienzos de Israel. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Bereshit, la verdad, tiene muchas mitzvot, Bereshit. No, ¿dónde empieza la mitzvot? Más en Sefer Shemot. ¿Qué tenés? Muy poquito. Es más Abraham, Isaac, Jacob. En el libro de Bereshit, sin embargo, no se menciona al pueblo de Israel, solo a los hijos de Israel. ¿Me siguen? El concepto Am Israel en Bereshit no lo tenés. ¿Qué tenés en Bereshit? Bené, hijo de Israel, pero no pueblo, porque pueblo todavía no hay. En Shemot, nuestro presente libro, la familia ya se transformó en un pueblo. He aquí en nuestra perashá, donde encontramos por primera vez la palabra Am. En la primera hojita de Sefer Shemot, ya tenés la palabra pueblo. O sea que Am Israel ya está constituido. Pueblo, nación, para definir a Israel. Estas palabras, Am, Bené Israel, el pueblo de los hijos de Israel, es mencionada por primera vez nada menos que por el faraón. Miren que miren como lo absurdo, o sea, es lo más lindo decir Am Israel. ¿Y quién es el primero que la utiliza? El faraón, pero el faraón muy antisemita, ahora van a ver cómo es. Y en un contexto muy particular, el faraón se refiere al pueblo de Israel en un tono negativo, hostil, hoy diríamos antisemita. El faraón le habla a su pueblo convenciéndolos sobre la amenaza que significa para Egipto el pueblo judío y presenta un plan para su eliminación. Miren qué interesante, la primera vez que aparece el pueblo Am Israel, ya lo quieren eliminar. Y ya la primera vez que aparece la palabra y ya lo quieren eliminar. Es como decir, ¿desde cuándo existe el antisemitismo? Y desde que nacimos. Recién nacimos y ya es increíble, ¿no? La primera vez y ya. Ahora dice, ¿no es irónico e increíble que en la primera escena en la que aparece el pueblo judío también aparezca el mensaje antisemita de la solución final? En el primer pasuk. En los próximos días me gustaría analizar un poco más detenidamente el discurso del faraón y su plan. Lo vamos a analizar hoy. Creo que nos ayudará a comprender mucho mejor las profundas raíces del antisemitismo. ¿Cómo comienza el antisemitismo en Egipto? En el pasuk 1, en el Perek 1, pasuk 8, la Torá nos presenta los primeros hechos que llevaron al mismo. Y un nuevo faraón surgió en Egipto que no conocía a Yosef. ¿Está bien? ¿Ubican ese pasuk? Sí. Ahora es rarísimo, ¿no? ¿No es rarísimo que no conozca a Yosef? Y Yosef era reconocido ahí. Todo Mitzrayim lo requería. Entonces, ¿cómo puede ser que me surja un faraón que no conoce a Yosef? Ustedes conocen, hay dos explicaciones, ahora vamos a ver. Uno dice, era uno nuevo, y otra explicación que dice, uno que se hizo de nuevo. Pero decir que se hizo, porque suena medio raro, porque vimos que Paró se llevaba bien con Yosef. Y lo quería, ¿no? Ahora miren, bueno, entonces vamos por la segunda teoría. ¿Por qué un nuevo faraón elegiría ignorar a Yosef y destruir al pueblo judío? Miren, tiene mucho sentido. Siguiendo una de varias interpretaciones, podríamos afirmar que aquí se trata de un fenómeno político muy común. Cuando un nuevo gobierno, digamos, la oposición, asume la presidencia, es natural que todos los aliados del gobierno anterior pasen a ser automáticamente los enemigos del nuevo gobierno. ¿Se tiene el ejemplo? Está bueno. Pero si en verdad en Egipto habían dos partidos políticos importantes, o que habían unos que gobernaban y ahora vinieron otros, y estos son los nuevos, nosotros seríamos los aliados del anterior. Entonces, así como le tienen bronca a los anteriores, nosotros estaríamos del otro lado. Entonces, por eso nos tendrían bronca. Tiene sentido, ¿no? No lo conocen a nadie. Ejemplo, en un giro de 180 grados con respecto al gobierno anterior, de Argentina habla, Venezuela, Cuba, Irán, ya no son malos aliados del nuevo gobierno argentino. Qué casualidad, ¿no? De repente éramos super aliados. Ah, claro, porque se fue uno y vino otro. Kirchner estaba mal de un lado, Macri es de otro. Entonces, ya, de repente ya no son aliados. Imaginemos que en Egipto surgió una nueva dinastía faraónica, o como dicen algunos historiadores,
los egipcios recuperaron el poder que había sido usurpado por los Hyksos 2 siglos atrás. Es interesante, pero nosotros vimos más como que los Hyksos serían como relación con la Israel. Hay toda una teoría que Hyksos era un grupo de Egipto. Pero digamos, en cualquiera de estos casos sería lógico que el pueblo judío, aliado del gobierno anterior, sea ahora mal visto por el nuevo gobierno. ¿Tiene lógica, no? Sí. Hasta acá está claro. Esta hipótesis nos permite aprender una enorme lección respecto al antisemitismo. El odio hacia los judíos no sucede necesariamente por culpa de algo malo que los judíos hayamos hecho. En este caso, ¿acá hicimos algo malo? No. Nada, entonces ¿por qué nos odian? No más. Acá tenés un ejemplo que te odian y vos deciste, porque vos eras amigo del otro. ¿Ven que puede haber un antisemitismo que no tiene ningún sentido? Las causas no son siempre las mismas. Esto también es interesante. Hay muchos tipos de causas del antisemitismo. A veces, muchísimas veces, el antisemitismo surge por razones, del otro lado, que están mucho más allá de lo que los judíos podemos hacer o evitar. O sea, a veces no depende de nosotros. Muchas veces quisimos escaparnos del antisemitismo, o quisimos, o se asimilaron, y te tuvieron el odio el mismo. O sea, que no era porque eras diferente o similar, ¿no? Y el odio igual existió. En los campos de concentración no odiaban al judío que era religioso, o también al judío laico, y también al que era descendiente de un judío. Entonces, odiaban a todos, ¿no? Cuando estamos en el exilio y un gobierno nos trata bien, no quiere decir que el próximo gobierno nos tratará bien también, aunque no hagamos nada malo para merecer ser maltratados. Esto ocurrió cientos de veces en la historia del pueblo judío en el exilio. Los judíos vivimos durante siglos en paz, tranquilidad y relativa prosperidad. Igual se cuida el rabito me dijo relativa prosperidad, porque no era todo color de rosa tampoco. En España, hasta 1492. Algo parecido pasó en Alemania, antes de 1938, hasta que un nuevo faraón surgió en España, Alemania, Inglaterra, Francia, etc. ¿Está bien? ¿Ven? Si seguimos esta teoría, que el origen del antisemitismo no tiene que ver con lo que hacemos o creemos los judíos, para Hitler y Max Schemó, los judíos éramos comunistas, para Stalin éramos capitalistas. Entonces, ¿por qué te odian? Te odio porque son todos comunistas. Entonces, cuando sos capitalista no te tienen que odiar, ¿no? Entonces, no, te odio porque soy capitalista. Entonces, entonces una excusa. O porque sí, porque no hay por qué. Lo que nos queda por analizar es cómo se desarrolla de ahora en más la propaganda antisemita. ¿Entendieron hasta aquí? Hasta ahora entendí, te odian. Ahora tenés que convencer a ellos. ¿Cómo los convences? Ahí viene la propaganda. Es decir, ¿cómo justifica el tirano de turno su voluntad de eliminar al pueblo judío? Dice, Asher lo yadá et Yosef. Miren cómo lo dice, cómo lo define. Que no conocía, acá dice el Rab, que eligió ignorar. No puede ser que no conocía, porque todos lo conocen. Entonces, ¿qué quiere decir que no lo conoces? Que decís, a propósito, no lo quiero conocer, a Yosef. Lo primero que hace el tirano de turno es ignorar las contribuciones del pueblo judío. Y más aún, cuanto más importante estas contribuciones hayan sido, más esfuerzo pondrá el soberano de turno para ignorarlas. ¿Entienden? Si los judíos hicimos cosas muy buenas y él te quiere odiar, pero todos saben que hiciste cosas buenas, no te van a odiar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué hay que hacer? Desacreditarlos y decir que eso lo hicieron ellos. Nunca existió, claro, o lo hicieron ellos. Como veremos más adelante, revisionismo, demonización. Vamos a ver qué se llama demonización. O sea, te pinta como un demonio, te pinta como algo malo. El gobierno nazi ignoró la participación y la lealtad de los judíos que lucharon por la madre patria, entre comillas, Alemania, durante la Primera Guerra Mundial. Sí, los judíos, había judíos que pelearon para Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, como que se sentían alemanes, ¿no? Ignoraron la contribución de científicos y médicos judíos y otros hombres de ciencia y artes que contribuyeron enormemente para que la Alemania pre-nazi fuera uno de los países más avanzados de Europa. Los reyes españoles ignoraron la contribución de los judíos en los campos de medicina. Piensen en Lorenzo Badoz, el médico de la reina, astronomía y navegación, Rab Abraham Sacuto, y especialmente en el área del comercio. En España, los judíos eran lo que hicieron un montón para que España esté en el nivel que estaba. Después de la Inquisición, España, cuando España se la agarra contra los judíos, ahí se fue. Hoy en día, el mundo ignora sistemáticamente las enormes contribuciones del Estado de Israel al mundo moderno. Israel se destaca en los campos de medicina, tecnología, agricultura
computación, óptica, irrigación, etcétera, etcétera. Pero en lugar de que Israel sea el país más admirado del mundo por sus increíbles contribuciones a la humanidad, miren lo que dice ahora, a pesar de ser el único país cuya existencia está amenazada, porque siempre nos están amenazando, ¿no? El judío entre las naciones, es según la BBC el país que más amenaza la paz mundial. Entonces, es para reírse, ¿no? Es para... Y la BBC dice, el país, debe ser que hubo un artículo, está bien, el país que más amenaza la paz mundial, Israel. Cualquier cosa están vendiendo, ¿qué propaganda? No, nosotros somos los más amenazados. La propaganda antisemita no cambió. En todo caso se hizo más sofisticada. ¿Se entendió? Está muy bueno el artículo y te dice, el artículo número 1, lo repito, es cómo empezó Paro con el antisemitismo, no reconocer lo que nosotros hicimos, y ahora, entonces tiene que no verlo, porque la verdad las cosas buenas que hicimos, la hicimos nosotros. Y otra cosa más, que puede ser por la lógica de que nosotros estábamos con el antiguo gobierno, entonces se la agarra. ¿Está bien? Primer artículo.